En cada familia hay reglas. No dejes la toalla mojada en el piso. Nada de tele hasta que termines la tarea. Cosas normales. En mi familia, teníamos todas esas, y una más. Una regla que era absoluta, tácita y se hacía cumplir con una finalización silenciosa y aterradora: no entras al cuarto de mamá y papá. No era solo una situación de tocar antes de entrar. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Nunca, jamás, por ninguna razón, se me permitía entrar. Ni para hacer una pregunta, ni para recoger un juguete perdido que se había metido debajo de la puerta. Esa habitación era una fortaleza, y para mis padres, yo era un invasor. Y desde que tengo memoria, sabía por qué quería entrar. Era el golpeteo. No era un sonido constante. Era sutil. Un suave, rítmico, toc, 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 que solo podías escuchar si estabas parado en el pasillo justo afuera de su puerta. Venía de adentro, de la pared del fondo de su cuarto, la que daba al viejo armario de ropa blanca. Lo noté por primera vez cuando tenía unos 6 o 7 años. Pensé que eran las tuberías. Pero el sonido era demasiado constante, demasiado intencional. La curiosidad de todo niño es una fuerza poderosa. Un par de veces, encontré la puerta sin llave por error. Me escabullía, la alfombra gruesa amortiguando mis pasos. La habitación siempre estaba oscura, las cortinas pesadas corridas. Olía al tenue perfume de lavanda de mi mamá y al aftershave de cedro de mi papá. Era solo un dormitorio normal. Una cama grande, una cómoda, un armario de madera alto e imponente contra la pared del fondo. Y cuando me acercaba a ese armario, el sonido era más claro. Toc, toc, toc. Venía de detrás. De dentro de la pared. Siempre me pillaban. Era como si mi madre tuviera un sexto sentido. Estaba allí menos de un minuto, y escuchaba sus pasos en el pasillo. La expresión de su rostro no era solo enojo. Era un pánico profundo, primario, un terror que hacía que sus rasgos fueran afilados y extraños. Los castigos eran rápidos y severos. Nada de tele, nada de amigos, castigado por semanas. Mi papá se encargaba de las charlas, su voz era un monótono frío y bajo que daba mucho más miedo que gritar. Hay lugares en esta casa que son nuestros, y solo nuestros. Vas a respetar eso, o te vas a encontrar respetando nada en absoluto. Cuando era adolescente, intenté un enfoque diferente y pensé que la confrontación directa funcionaría. Les pregunté en la mesa a la hora de la cena una noche: ¿por qué no puedo entrar a su cuarto, y qué es ese golpeteo que siempre escucho? Silencio. El tintineo de los cubiertos en los platos se detuvo. Mi papá dejó lentamente su tenedor y me dirigió una mirada tan dura y fría como el granito. Mi mamá solo miraba su plato, con los nudillos blancos donde agarraba su cuchillo. No hay ningún golpeteo, dijo mi papá, con la voz peligrosamente baja. ¿Y vas a dejar esto? Esta es la última vez que hablaremos de esto. Si lo mencionas de nuevo, o si descubro que has intentado entrar a nuestro cuarto de nuevo, las consecuencias serán algo que no puedes ni empezar a imaginar. ¿Me has entendido? Entendí. Lo dejé. Pero nunca lo olvidé. El comportamiento de mi madre solo profundizó el misterio. Era una buena mamá, cariñosa a su manera, distante. Iba a trabajar, cocinaba, limpiaba. Pero cualquier tiempo libre que tenía, lo pasaba en esa habitación. Desaparecía detrás de esa puerta cerrada con llave durante horas y horas. A veces, pegaba mi oído a la puerta y solo escuchaba. Nunca escuché tele, ni música. Solo un profundo y pesado silencio, ocasionalmente interrumpido por su suave tarareo de una melodía sin melodía, o el tenue sonido de ella susurrando a alguien que nunca susurraba de vuelta. Ahora, tengo 21 años. He ahorrado lo suficiente de mi trabajo a tiempo parcial para finalmente conseguir mi propio lugar, un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Me voy. Y un solo pensamiento abrumador ha dominado mi mente durante semanas: es ahora o nunca. No puedo dejar esta casa sin saber. Este secreto ha sido un tercer padre silencioso para mí durante toda mi vida. Un fantasma en cada cena familiar, una sombra en cada pasillo.
Tengo que arrojarle luz antes de irme. Le dije a mi papá que estaba listo para mudarme. Él estaba aliviado. Esa es la única palabra. No hubo tristeza, solo una sensación cansada de alivio. Él y mi mamá me desearon suerte, me dijeron que estaban orgullosos. Le pregunté, por última vez, con la voz temblorosa. Papá, antes de irme. Por favor. Solo dime qué hay en el cuarto. Su rostro se endureció al instante. La máscara del padre orgulloso se cayó, revelando al guardián frío y severo del secreto. Tu nueva vida comienza cuando sales por esa puerta, dijo. Lo que hay en esta casa es parte de tu antigua vida. Lo vas a dejar atrás, ¿me entiendes? Lo vas a dejar todo atrás. Esa fue su respuesta final. Y fue mi motivación final. Pasé mi última noche empacando mis maletas, con una sensación de vacío en el pecho. A la mañana siguiente, miré desde la ventana de mi habitación cómo sus autos salían del camino de entrada, uno tras otro, de camino al trabajo. La casa finalmente era mía. Mi corazón era un pájaro frenético en mis costillas. Caminé a la cocina, hacia el viejo tarro de galletas de cerámica con forma de cerdito sonriente. Era donde siempre guardaban las llaves de repuesto. Metí la mano, mis dedos se cerraron alrededor de una sola llave de latón fría. La llave de su cuarto. Me paré frente a su puerta, con la llave temblando en mi mano. Se deslizó en la cerradura con un clic bien aceitado. La giré, empujé la puerta y entré. La habitación era exactamente como la recordaba. Oscura, silenciosa, con olor a lavanda y cedro. El armario grande y oscuro se alzaba como un monolito contra la pared del fondo. Y cuando me acerqué, lo escuché. Más claro que nunca. Toc, toc, toc. Era un ritmo lento, débil, pero constante. Un sonido de carne contra madera. Me arrodillé, pegando mi oído contra el yeso frío de la pared, justo al lado del armario. El sonido estaba justo ahí, al otro lado. Mi propia respiración era fuerte en mis oídos. No sé por qué lo hice. Tal vez solo necesitaba demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Le hablé a la pared, con la voz ahogada en un susurro. Hola, ¿hay alguien ahí? El golpeteo se detuvo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se sintió como una presión contra mis tímpanos. Esperé. Nada. Estaba a punto de levantarme, de descartarlo como el asentamiento de la casa, cuando un sonido volvió a través de la pared. Era una voz. Un sonido débil, seco, áspero. Una voz femenina, estirada y delgada, como una grabación reproducida con baterías moribundas. Hablaba en sílabas rotas y entrecortadas. M-A-T-A-M-E. Me eché hacia atrás como si me hubieran quemado. Me alejé de la pared, mi mente negándose a procesar las palabras. ¿Matarme? Debo haber escuchado mal. Tenía que ser otra cosa. Pero la voz volvió, un poco más fuerte esta vez, una súplica desesperada y rasposa. M-A-T-A-M-E, por favor. Esto era real. Había alguien en la pared. Un prisionero. Mi mente se fue a un lugar oscuro, pensando que mis padres eran monstruos, que tenían a alguien encerrado. Miré el armario. No estaba solo contra la pared, estaba clara y deliberadamente bloqueando algo. Mi sistema se inundó de adrenalina. Agarré los lados del armario pesado y tiré. Era de madera vieja y maciza, y apenas se movió. Gruñí, clavé los talones y tiré con cada gramo de fuerza que tenía, mis músculos gritando en protesta. Se movió, raspando y gimiendo por el suelo, centímetro a centímetro, agonizantemente. Detrás, donde debería haber habido una pared lisa, había una puerta. Era una puerta de madera pequeña y sencilla, pintada del mismo color que las paredes, diseñada para ser invisible. Tenía un pomo de latón simple, pero sin cerradura. No estaba cerrada con llave, podía entrar. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. Estaba frío. Lo giré, tiré y la puerta se abrió con un crujido bajo y lastimero, revelando una astilla de oscuridad más allá. La empujé para abrirla por completo.
El espacio detrás era pequeño, no más grande que un armario. Era una habitación oculta, secreta. Estaba llena del desorden de una vida que nunca había conocido. Vestidos pequeños colgados de un solo gancho. Un móvil pequeño y polvoriento con animales en colores pastel descoloridos. Una pila de álbumes de fotos. Cogí uno. En la portada, con la letra de mi madre, solo decía, nuestro ángel. Lo abrí. Las fotos eran de mis padres, más jóvenes, más felices, con sus rostros brillantes, con una alegría que nunca había visto en ellos. Y en sus brazos, sostenían a un bebé con un mechón de pelo oscuro y los ojos de mi padre. En el centro de la pequeña y estrecha habitación había un altar improvisado. Una pequeña mesa de madera, cubierta con un paño de encaje blanco, ahora amarillento por la edad. Estaba rodeada de docenas de velas, algunas nuevas, otras quemadas hasta tocones de cera derretida. Y en el altar, acostado sobre una pequeña almohada de seda, lo vi. Era el bebé de las fotos. Pero ya no era un bebé. Era una cosa. Su cuerpo era pequeño, encogido y desecado. Momificado. Su piel era un pergamino pálido y translúcido estirado sobre un esqueleto diminuto, como de pájaro. Sus ojos estaban cerrados, su boca una o negra y diminuta en su rostro encogido. Era horrible, un pequeño cadáver preservado exhibido como una reliquia sagrada. Sentí una repentina e inmensa necesidad de tocarlo. Un tirón, una necesidad de conectar con esta cosa imposible y trágica. Extendí una mano temblorosa y suavemente, tan suavemente, puse las yemas de mis dedos en su frente fría y seca. Y el mundo explotó. Vi visiones, recuerdos e imágenes que no son míos. Todo inundó mi mente con la fuerza de un maremoto. Vi una habitación de hospital estéril y blanca. Mi madre, sollozando, con el rostro hundido en el pecho de mi padre. Un médico, con el rostro sombrío, diciendo las palabras, lo siento mucho. No pudimos hacer nada más. Su hija se ha ido. Vi a mis padres en su dormitorio, el que yo estaba ahora. Sostenían el cuerpo pequeño e inmóvil de su hija, envuelto en una manta de hospital. Mi padre, con el rostro cubierto por una máscara de dolor desesperado e insano, estaba dibujando un círculo en el suelo con tiza roja. Podemos traerla de vuelta, susurraba, su voz era una oración frenética. El libro decía que podíamos. Solo tenemos que anclarla. Darle un recipiente para que se quede. Los vi colocar el pequeño cuerpo en el centro del círculo, sobre el altar. Los vi arrodillados, cantando palabras de un idioma que me hacía doler los dientes. Vi las velas parpadear y morir, y una frialdad llenar la habitación cuando el pequeño cuerpo sobre el altar se contrajo, solo una vez. Y la sentí. Su espíritu. Atrapado. Arrebatado de la paz del olvido y estrellado de nuevo en su cáscara muerta y en descomposición. Sentí su confusión, su terror, su sufrimiento interminable y eterno. Una mente consciente, creciendo, aprendiendo, atrapada en una prisión inerte e inmutable de carne, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Incapaz de hacer nada más que sentir el lento e inexorable paso de las décadas y golpear, golpear, golpear en la pared silenciosa de su dormitorio. Y a través de todo, escuché su voz como un grito claro y desgarrador dentro de mi propia cabeza. Por favor, mátenme. Aparté la mano, tropezando hacia atrás, un sollozo ahogado saliendo de mi garganta. Finalmente entendí. Mis padres no eran monstruos. No de la forma en que había pensado. Solo estaban rotos. Ahogados en un dolor tan profundo que habían cometido una atrocidad para tratar de escapar de él. No habían encarcelado a un extraño. Habían encarcelado a su propia hija. A mi hermana. Sabía lo que tenía que hacer. No había otra opción. Tomé una vieja y suave manta del pie de su cama, regresé a la habitación oculta y, con cuidado, con reverencia, envolví el pequeño cuerpo momificado. Era tan ligero como un montón de hojas secas. Lo puse en mi bolsa de lona, encima de mi ropa. Eché una última mirada a la pequeña y triste habitación terrible, y luego salí. No cerré la puerta oculta.
No moví el armario de vuelta. Quería que lo supieran. Dejé la llave en la mesa de la cocina, salí por la puerta principal y nunca miré atrás. El viaje fue borroso. Las visiones no se detuvieron. Sentí su gratitud, una ola de puro y hermoso alivio, pero estaba enredada con la agonía de su largo encarcelamiento. Sentí su dolor, su soledad, su terror. Y sentí el dolor de mis padres, un peso aplastante e interminable. Conduje durante horas, hasta que la ciudad fue un recuerdo lejano, hasta que estuve en un camino solitario rodeado de nada más que campos y óxido. Encontré lo que buscaba, un desolado depósito de chatarra abandonado. Allí, entre las montañas de metal oxidado y sueños rotos, construí una pequeña pira. Desenvolví el cuerpo de mi hermana por última vez, susurré una disculpa por mis padres, por mi propia ignorancia, por toda su vida robada. La puse en la pira, la empapé con líquido para encendedores y, con un chasquido de un fósforo, la liberé. Observé cómo las llamas la consumían. Y cuando su pequeña prisión terrenal se convirtió en cenizas, lloré. Lloré por la hermana que nunca conocí. Lloré por los padres a los que nunca podría volver. Lloré porque había hecho lo más misericordioso que podía imaginar, y también fue lo más monstruoso. Volverán a casa. Verán la puerta abierta. Sabrán lo que he hecho. Me odiarán. Me despreciarán por quitarles lo único que les quedaba de ella, incluso si era una perversión de su memoria. Liberé a mi hermana, pero destruí a mi familia. Y no sé cómo se supone que voy a vivir con eso.